Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín Pérez Arancibia, soy profesor de historia y escritor. Y quisiera primero agradecer a cada uno de ustedes que va a estar visualizando esta serie de videos en torno a un tema particular e invitarlos además a que podamos llevar a cabo reflexiones interesantes en torno a las disyuntivas que se van a ir proponiendo acá en este taller virtual debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos. Em, el tema central de este taller va a ser el de la poesía y la política. Y intentaremos poder dar preguntas, cuestionamientos, poder divagar. Lo interesante de esto va a poder ser que podamos divagar en torno a estas dos premisas, a estos dos elementos centrales dentro de la constitución de una sociedad, como lo es la política y la poesía. Esto también nos va a poder llevar hacia otras áreas, a poder pensar cómo el arte se incluye en la poesía, en la política, y cómo la política a la vez también es capaz de interiorizarse dentro de la dimensión artística, más aún cuando vemos que, al menos en Chile, y no tan solo en Chile, en Latinoamérica, en parte del mundo también, se han dado procesos de aceleración, de tensión política, en donde hay muchas cosas que no están resueltas, en donde hay una vocación, una voluntad constituyente de querer cambiar el orden de las cosas, y me parece que eso puede resultar bastante interesante. Pensarlo también desde la dimensión del arte, pensar cómo podemos aportar, la gente que nos dedicamos al arte, a la gente que, o a la persona común y corriente que quiere aportar en este proceso constituyente, cómo podemos darle el, el peso, lo real, lo fundamental y lo real que constituye lo artístico dentro de los procesos políticos que se pueden llevar a cabo. Y la finalidad precisamente de este taller va a ser el que podamos mirar otros procesos políticos, probablemente muy distintos al que estamos viviendo hoy día. Puede que haya algunos que se encuentren algunos puntos de relación bien interesantes. Y la idea es que se pueda ir discutiendo, se pueda ir mostrando de cómo el arte también configura una manera de entender la política, eh, y tratar, en la medida que se pueda, poder tratar que el arte sea parte de las dimensiones humanas fundamentales que necesita toda sociedad, y que al momento de constituir una nueva sociedad también se puede involucrar el arte como un elemento vital, como un derecho humano, como una necesidad básica, que ojalá que los libros de poesía, en este caso, y el arte en general estén incluidos en las canastas básicas. Entonces la idea es que podamos, este taller fue pensado en poder generar ese tipo de discusiones con, bueno, con la gente que acá sea parte de estos videos, y que de alguna manera poder sembrar una, una problemática, un cuestionamiento permanente desde la dimensión del arte. Poder pensar la política desde lo artístico, no como, y que de alguna manera con algún peso, con un sustento, de manera que no suene tan sui generis, que pues seguramente va a haber más de alguno que lo va a considerar así. Así que esa es la dinámica del taller. Espero que se podamos dialogar de alguna manera, entre las personas que puedan ver y yo. Y, y ojalá que se puedan generar discusiones interesantes, y que con esto podamos también ser un aporte al proceso constituyente que ahora con el tema de la pandemia se ha visto un poco relegado a segundo plano. Esperemos que no se olvide. Em, Partamos con generar algunas eh, problemáticas iniciales. La idea,
una de las ideas centrales que se busca romper en este taller de poesía y política es este aforismo un poco natural que se da entre la gente que piensa esta relación entre arte y política, tratar de romper una sentencia que está demasiado cristalizada en la mente de las personas, y que es esto de que todo arte es político. Esa relación vamos a tratar de un poco de conflictuarla, porque si bien puede ser cierta, si bien puede existir una relación bastante fiable entre que todo arte es político, de todas maneras debiésemos poder pensar de que si todo arte es político, ¿qué entonces es lo propio del arte? ¿Y qué es lo propio de lo político? No podemos caer en la simpleza de pensar de que todo el arte es político y con eso la relación está zanjada, como si eso solucionara todos los problemas, como si todas las artes fuesen políticas, sino que debiésemos tratar de mirar el arte en general y ver qué es lo político que está dentro de una obra artística. Y por otra parte, si es que a alguien también le interesa ese tema, que no va a ser central al menos en este taller, es poder pensar también qué es lo artístico de lo político. La idea es que nosotros podamos conflictuar esta sentencia, de manera en que nosotros en la poesía que nosotros podamos definir como, comillas, política, podamos definir qué es lo político de esa poesía y poder ver qué es lo que le da el carácter de política o de político a esa poesía. Si nosotros nos dedicásemos a describir cuál es, perdón, si nos dedicásemos a describir la realidad social de una época, o si nos dedicásemos a describir cuál es el nivel de pobreza de una sociedad marginal, ¿estamos haciendo arte necesariamente político? Me parece a mí de que verlo o pensarlo de esa manera sería un poco simple, y eso es la idea de este taller, que podamos complejizar esa, esas ideas. Por otra parte, debiésemos pensar de que en Chile, a lo largo de todo el siglo XX, se desarrollaron luchas y conflictos sociales del bajo pueblo, demandas, que llevaron en gran medida a que muchos artistas pudiesen llevar a cabo obras que estuvieran en directa correlación con las demandas del pueblo. De alguna manera los artistas vendrían a ser una suerte de voceros del pueblo, porque ellos de alguna medida tendrían la sensibilidad suficiente para poder encapsular en un producto artístico de limitada materialidad pero infinita profundidad, podrían encapsular todo ese sentir, ese malestar, toda esa rabia que siente el pueblo en sus condiciones de, de discriminación, de desigualdad, de explotación y todo eso. Entonces, cuando nosotros podamos examinar, y eso es la idea va a ser la idea de este taller, vamos a poder darnos cuenta que vamos a encontrar a un Pablo Neruda que abordó temas políticos, probablemente uno de los que llevó a cabo una mayor militancia dentro de la gran gama de escritores que desarrollaron esto, a un Pablo de Roca, a un Vicente Huidobro, los tres fueron eh, eh, exacerbados militantes del Partido Comunista. Para ello recomiendo un libro que es clave para entender esas dinámicas, esa ruptura, esos cruces, ese ambiente literario ligado en torno al Partido Comunista que se dio entre estos tres grandes escritores. Recomiendo mucho el libro de Farid Serán, que se llama La guerrilla literaria, y ahí cuenta un poco ella, periodista, cuenta cómo se desenvolvió
esta lucha, esta pugna, y de alguna manera fue una pugna para poder entender o para poder monopolizar la voz estética dentro del Partido Comunista. Así como ellos, perdón, hubieron muchos escritores chilenos que desarrollaron una amplia poesía, una amplia obra en torno a los procesos políticos que se estaban llevando a lo largo del siglo XX, que iban de alguna manera paralelos a los grandes movimientos que se fueron desarrollando, demandas sociales que se fueron desarrollando entre el 1900 y digamos, fines de la dictadura. Y entre esos podemos ver, por ejemplo, que también Gabriela Mistral escribió poemas a la causa, a algunas causas, algunas luchas latinoamericanas. Podemos ver que hay una amplia gama de escritores, bueno, ya he mencionado a Pablo de Roca, podemos mencionar, por ejemplo, si queremos pensar en la dictadura, podemos pensar en un Eric Polhammer, podemos pensar en un Armando Rubio, podemos pensar en un Alfonso Calderón, todos nombres que en algún otro minuto vamos a tratar de poder revisar en este escenario. Podemos pensar en un Enrique Lin, en un Gonzalo Rojas. Hay harto material para poder darle vuelta a este asunto. Ahora, si tuviéramos que dar un primer acercamiento a qué vendría a ser esta idea de poesía política, tendríamos que quizás hacer como una primera pequeña distinción en que habitualmente se cree que la poesía política es aquella que se dedica a abordar lo social y lo contingente. Y este elemento vendría a ser central en en su producción, en una unidad artística que en este caso, para poder simplificarlo un poco, podría ser el libro. Hay libros completos que se han escrito en torno a alguna temática tingente y probablemente ello nos queremos referir cuando hablamos de poesía política. Insisto, si bien podemos pensar de que toda poesía, toda poesía es política, todo arte es político, tenemos que tratar de aterrizar esa idea y tratar de pensar de qué es lo político de esa producción artística, qué es lo político de ese libro, y ahí podemos encontrar un poco más de luz. Quisiera, para poder entender un poco a qué nos referimos con esto de la poesía política, la poesía social, poesía acerca de lo contingente, eh, acá les voy a compartir un, un poema de Pablo de Roca llamado Los Rotos Chilenos. Es un fragmento para que ustedes puedan comenzar a percibir aquello que es esta poesía social. Eh, Se llama entonces Los Rotos Chilenos, un fragmento. Son, o los pájaros subterráneos de América, con todo lo heroico a la cintura y los campos chilenos cono adentro de las entrañas, aullándoles, o el pantalón de fuego del salitre, del cobre, del azufre, del hierro y del oro atacameño, antofagastino, tarapaqueño, o del carbón mineral lotino, coronelino, o las plegarias, panteón del aluvión, tratadas a patadas capitalistas, o del mojado y acorralado lebu, que sin embargo lanza furiosas llamas a la manera del hígado calcinado, arrasado, desterrado, del norte grande o los zapatos del mar ardiendo con petróleo adentro, ajusticiados y ensangrentados que ladran a la pampa, echada como un toro encadenado sobre sus cenizas, chaquetas como chancletas de héroes y andrajos que serían arrasados pabellones enlutados, canas del alma popular, llagas del hampa sublime a la cual los arrojan los verdugos, azotan su escupo total contra las hordas económicas que emergen desde Norteamérica, como el lomo los demonios del gran pantano, porque no hay paz ni hay libertad sin pan. Caminan los rotos chilenos agarrándose a las piltrafas del corazón o enfrentando el infinito, amarrados a su clase, la clase obrera de Chile, su clase, que empuña el porvenir chileno nacional e internacional como la cabeza del arte del hambre de los desventurados,
como un puñal o un fusil o un océano o un laurel o un panal de abejas, o a la manera de las rebeliones y las convicciones que aúllan incendiándose. Los obreros calificados del proletariado, u odiados, explotados, asesinados en masacres descomunales, cargan a la espalda ya acuchillada por el trabajo mal pagado, la dignidad de la nacionalidad, como un saco de llanto irreparable, henchido de rugido, cuadrados como soldados democráticos, pueblo en armas, asesinándose en el devenir contradictorio de la historia, repeliendo los esqueletos hambrientos, con los esqueletos hambrientos encadenados a la matanza, por caínes y rufianes ensangrentados de dólares, crucificándose, suicidándose, eternizándose en las bayonetas como peleles, o como superhombres, o como feriantes, torciendo el sentido de la sociedad burguesa, acogotándola y embanderándola de crespones enrojecidos. Ese, por ejemplo, es un, una luz de lo que podría llegar a ser una poesía política, una poesía social o una poesía que aborda lo contingente. Si nos acercáramos un poco a lo que fue en la época de la dictadura, podríamos ver un ejemplo que en aquellos, sobre todo después en los 90, agarró una notoriedad bastante grande, un poeta que probablemente vieron en algún reality por ahí, y que es Eric Polhammer, con un poema que fue bastante visibilizado a principios de los 90, con el cual él después ganó algunos premios importantes. Ahí se empezó a notar que había un nombre que Eric Polhammer al cual había que ponerle atención. Hay un poema de él que probablemente para poder hacer un contrapunto con lo que hizo De Roca a tiempo atrás, eh, que probablemente van a poder darse cuenta que no es una poesía tan directa, que no es una poesía eh, eh, que aborde con sinceridad muchas veces cronística aquellos elementos que permiten describir la explotación de una clase, sino que a diferencia de lo que hace Eric Polhammer, y probablemente esos van a ser los dos ámbitos entre los cuales nos vamos a ir moviendo, entre una poesía netamente descriptiva, al nivel de como si fuese una crónica rabiosa, por supuesto, muy propia de Pablo de Roca, a una poesía que va a tratar de demostrar una tensión, un ambiente, más que describir concretamente algunos aspectos. Acá se van a dar cuenta que en torno a un elemento represivo, como son los helicópteros, se trata de enmarcar un ambiente de tensión, una tensa calma que se daba en momentos represivos. Este es Eric Polhammer, los helicópteros. Hasta que llegaron los helicópteros y los helicópteros se establecieron desde allí hasta siempre, girando y zumbando como tábanos de acero los helicópteros, girando sobre nuestros cerebros, zumbando sobre nuestros cerebros, que desde allí en adelante se limitaron a recordar las épocas previas a los helicópteros, épocas llenas de esperanzas, aquellas épocas que si bien hasta que llegaran los helicópteros con su ronquido, hasta que llegaran los helicópteros con su zumbido, que se infiltró hasta siempre en las estructuras cerebrales de las generaciones posteriores a las nuestras, posteriores a las generaciones anteriores, que intentando llevar a cabo la esperanza fueron sorprendidos por el ronquido de los helicópteros, poniéndose término así a una visión de la vida, de la historia y de las cosas distinta a la llegada de los helicópteros, imponiendo estos lo que sería denominado por los historiadores venideros como el sistema de rodaje de los helicópteros concéntricos, que no fue otra cosa que el continuo ir, venir, ir, venir, ir, venir de los helicópteros en torno a un mismo círculo, bajo el cual nacieron, vivieron y murieron el resto de las generaciones. Eso fue Eric Polhammer en un muy buen libro, publicado también en dictadura, año 84, Poesía chilena contemporánea, compilado por Miguel Arteche, Juan Antonio Mazón y Roque Esteban Escarpa, editorial Andrés Bello, para que se pueda visualizar por ahí.
Eso es más o menos lo que pretendemos mostrar, las discusiones que pretendemos llevar acá en este taller virtual de poesía y política. Para terminar, quisiera plantear una pregunta, o plantear más bien una discusión antes que una pregunta. ¿Es capaz el lenguaje poético, la poesía en particular, de llevar a cabo o de llevar en sí, más que llevar a cabo, llevar en sí, es capaz la poesía de llevar en sí pensamiento? ¿Es capaz el pensamiento? Pensemos en el pensamiento más profundo, en el pensamiento filosófico. Pensemos o miremos el pensamiento crítico, miremos el pensamiento agudo que indaga sobre las profundidades del elemento que está analizando. Es capaz de condensarse en el lenguaje poético. Es capaz el lenguaje poético de poder conllevar, arrastrar, diluir en sí, en cada uno de sus versos, de sus palabras. Es capaz de llevar este lenguaje poético un pensamiento. Esa es una pregunta que les dejo para que puedan reflexionar. Y en el próximo video vamos a tratar de darle vuelta a este aspecto con autores que le han dado vuelta mucho a esto ya de una manera bastante más profunda y sutil a la vez, y que trataremos de ir resolviendo eh, por acá. Por si hay alguna duda, consulta, recomendación, si alguien quiere establecer algún diálogo entre las cosas que se han mencionado acá, que se mencionen posteriormente y que se quiera indagar acá, les voy a dejar mi correo. Voy aquí a compartir mi correo para que eh, podamos generar un diálogo. No tiene ningún sentido el pensamiento si no es dialogado. Y en la medida que también puedan ir llegando consultas, preguntas, comentarios, anotaciones, también aquí las podemos integrar en los próximos videos que irán saliendo semanalmente. joaquinemiliopérez@gmail.com. Ahí yo puedo recibir cualquiera de sus comentarios, ahí podemos establecer un diálogo fructífero que nos permita avanzar en el diálogo, en la comprensión de este fenómeno, de esta relación difícil que es la poesía y la política, y que por supuesto puedan aportar en, en el hoy acallado proceso constituyente, o en los distintos procesos políticos que cada uno lleva a cabo, puedan aportar desde la dimensión artística, poética, y ojalá que esto se pueda convertir en una perspectiva de derecho humano para la futura sociedad que espero se esté construyendo después del virus. Así que les dejo les mando un abrazo virtual. Espero que nos podamos seguir encontrando, que disfruten estos espacios virtuales de masificación del conocimiento, y nos vemos en la segunda sesión donde abordaremos el pensamiento del poema.